I'm somewhere in the middle. Try to find myself. Hola a todos, somos el equipo 9 y hoy les presentaremos un tema muy importante para nuestra formación y para la vida escolar. La educación debe ser un espacio seguro donde los niños aprendan sin miedo. A safe school is no privilege and a ready forever students. En este episodio abordaremos cómo la violencia en las escuelas afecta la salud emocional de los estudiantes y analizaremos la responsabilidad de las instituciones educativas, la UGEL y la Defensoría del Pueblo en la prevención del bullying. Además, relacionaremos esta problemática con el cuento Paco Yunque de César Vallejo, una obra que refleja la injusticia, el abuso de poder y la indiferencia institucional dentro del entorno escolar. A lo largo del video resolveremos los principales aspectos de nuestro ensayo argumentativo, reflexionaremos sobre las causas y las consecuencias del acoso escolar y destacaremos la necesidad de construir escuelas basadas en el respeto, la empatía y la igualdad. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre los datos biográficos esenciales en la vida de César Vallejo. Este fue un poeta peruano y de la literatura universal. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la Sierra de la Libertad. Su familia fue demasiado religiosa, la cual influyó demasiado en su identidad. Desde joven mostró pasión por la literatura y la poesía. Estudió en la ciudad natal y luego en la Universidad Nacional de Trujillo, donde ahí inició su curso de letras y derechos. También se vinculó con el Grupo Norte, y ahí es donde se relacionó con Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes impactaron demasiado en su vida social y política. En el 1919 Vallejo publicó Los Heraldos Negros, un poema marcado por el dolor y la reflexión. En el 1922 lanzó Trilce. Esta obra impactó demasiado en el siglo XX. Y en el 1923 viajó a París. Vallejo vivió en París hasta su muerte, que fue en el año 1928 del 15 de abril. A pesar de la adversidad, nunca dejó de escribir ni de preocuparse por los problemas sociales. Su legado es inmenso, considerado como uno de los poetas más importantes del siglo XX, por su originalidad, humanismo y capacidad para transformar el lenguaje poético. En resumen, César Vallejo fue un poeta genial y un hombre comprometido, ya que como su vida difícil, enriqueció su sensibilidad y su obra, que sigue siendo estudiada y admirada globalmente. Muchas gracias. Era el día de clases para el muchacho llamado Paco Yunque, que había vivido en el campo junto a su madre y que ahora por circunstancias del destino debe asistir al colegio por primera vez. Cuando Paco y su madre llegaron a la puerta del colegio, vio por primera vez a los niños jugando, gritando y corriendo. Se sintió extraño, tímido y algo asustado. Su madre lo despidió y se fue. Paco agarró su cuaderno, su lápiz, sus libros y lentamente entró al patio, avanzando hacia el centro sintiéndose fuera del lugar. Mientras tantos otros niños se conocían, se hablaban sin temor, reían y corrían. Paco en cambio se quedó pegado a la pared, rojo y confundido, extraño de aquel bullicio. Por fin sonó la campana. Todos los niños entraron al salón. Paco fue acompañado por los hermanos Humillas, quienes lo llevaron al aula de primer año, a jalones. Dentro del reino del silencio, el profesor entró y los niños se pusieron de pie. Paco estaba solo, entre libros, mirando el salón y la pizarra. Quería llorar. El maestro le preguntó su nombre, lo cual respondió Paco Yunque con una voz muy bajita. El profesor dijo muy bien, y luego siéntense. El ruido de las sillas acomodarse fue intenso. Paco seguía con su cuaderno, lápiz, observando el alrededor. Paco se sentó al lado de un niño que se llamaba Paco Fariña. Fariña le dijo: yo también me llamo Paco, no tengas pena, vamos a jugar con mi tablero. Paco Yunque, sin embargo, seguía muy serio y no respondía mucho. Se dio cuenta de que los demás niños parecían muy seguros. Allí, mientras él se sentía extraño, solo en un colegio que no conocía, entonces apareció el otro niño llamado Humberto Grieve, el hijo del patrón, un niño de gran presencia en el aula. Humberto fue directamente al maestro y este le reprendió por llegar tarde. Humberto respondió con desdén. Humberto vio a Paco Yunque y le dijo imperiosamente: ven a mi carpeta conmigo.
El maestro intervino y le indicó que Paco debería quedarse con Fariña, no con Humberto. Pero Humberto se negó a obedecer y mantuvo su postura con el aire de autoridad, agarrando a Paco entre los brazos. Paco sentía miedo de Humberto, más aún que el maestro o de los otros niños. ¿Por qué? Porque Humberto lo trataba como su muchacho, como si Paco le perteneciera. Paco no sabía exactamente qué hacer. El maestro, ya sentado, comenzó su clase. Habló de un ejercicio sobre los peces. Mientras tanto, Humberto no prestaba atención. Hacía dibujos, garabatos y se distraía muchísimo. Los demás niños copiaban con seriedad. Paco Yunque obedecía, escribía en su cuaderno. Cuando llegó el momento de recreo, todos salieron al patio. Paco salió con su libro, su cuaderno y su lápiz. Pero en el patio, Humberto lo agarró firme, lo hizo derribar su cuaderno y libros. Lo puso en el suelo, lo obligó a ponerse en cuatro, le dio patadas y saltó sobre su espalda, mientras los otros niños miraban. Paco lloraba, avergonzado, humillado. Entonces Fariña intervino. Se puso delante de Humberto para defender a su compañero. Hermano Zúñiga lo ayudaron a consolar a Paco. Aún así, la agresión continuó. Humberto sabía que ningún adulto se atrevería a detenerlo, por ser hijo del patrón. Paco lo entendía y se sentía pequeño frente a aquella injusticia. Finalizando el recreo, volvieron al salón. El maestro serio pidió silencio y tomó los ejercicios de los niños. Humberto entregó un cuaderno limpio y al maestro le llegó un trabajo excelente. Luego se preguntó por el trabajo de Paco Yunque. Este lo buscó en su cuaderno, no lo encontró. Horror, alguien lo había tomado. Yunque se quedó callado sin saber cómo explicar. Avergonzado. El maestro anotó la falta de Paco Yunque. En este momento entró el director del colegio. Felicitó a Humberto. Su nombre sería inscrito con el cuadro de honor como el mejor alumno del curso. Los demás niños miraron, sorprendidos, mientras Paco bajaba la cabeza. Paco sintió un dolor profundo. Había trabajado, había puesto esfuerzo, había tratado de adaptarse al colegio y sin embargo el reconocimiento se lo lleva Humberto, que no había hecho el ejercicio e incluso lo había tomado. Paco se sintió vencido y solo. Reflexionemos sobre lo que esta situación representa. Paco Yunque proviene del campo. Su madre es la empleada doméstica de la casa de los Grieve. Humberto es el hijo del patrón. Tiene riqueza, poder, privilegio. En la escuela, ese desequilibrio social se manifiesta. Humberto abusa de Paco. El maestro tolera el abuso porque conoce la posición del padre de Humberto. La injusticia se naturaliza. Para cerrar, invitamos a los lectores a pensar. ¿Cómo se sentirá estar en el lugar de Paco Yunque ese día? ¿Cuántas veces vemos injusticias semejantes en el colegio, en el trabajo, en la vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser como Paco Fariña, defender a quien necesita apoyo, asegurar que la justicia esté presente? Bien, yo soy la encargada de narrar las 3 escenas de desigualdad y violencia escolar del cuento de Paco Yunque de César Vallejo. La primera escena podemos notar en el primer momento del cuento, donde Paco Yunque observa cómo Humberto Grieve llega tarde a la escuela y en vez de que el profesor lo regañe o lo castigue, simplemente le da una pequeña advertencia. En cambio, al otro alumno que llegó tarde también por cuidar a su hermana porque sus papás trabajaban, simplemente lo regañó y asimismo lo castigó, notando una gran diferencia ante una familia poderosa y una familia humilde, viendo la desigualdad en este cuento. Segunda escena sería que en la escena del recreo, donde Humberto lleva a Paco Yunque para acosarlo de forma verbal y física, ya que lo estaba dando patadas enfrente de todo el mundo, profesores y alumnos, siendo ellos parte de la complicidad del acoso de Humberto, ya que nadie hacía nada. La tercera escena podemos notar casi al final del cuento, donde Humberto toma el trabajo de Paco Yunque y lo presenta como suyo. El profesor
en vez de hacer algo porque sabiendo que Humberto no es un alumno tan destacable, simplemente se hace el de la vista gorda y lo deja pasar, siendo una gran injusticia para Paco Yunque. La violencia escolar es un problema frecuente en muchos colegios y se manifiesta a través de agresiones físicas, insultos, burla, exclusiones o ciberacoso. En el caso analizado, esta situación afecta directamente a las víctimas, generándoles miedo, baja autoestima o dificultades académicas, pero también perjudica el ambiente escolar, creando un clima de tensión que limita el aprendizaje de todos. Esta problemática se relaciona con la ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Muchas veces la violencia surge por discriminación a los estudiantes que son percibidos como diferentes, ya sea por su apariencia, origen o condición económica. Promover la igualdad ayuda a prevenir estas situaciones. También se vincula con la ODS 16, que busca construir sociedades más pacíficas y seguras, ya que la escuela es una institución clave para poder aprender a vivir y resolver conflictos sin violencia, conviviendo todos juntos. Saludos cordiales. Nosotros somos el equipo número 9, conformado por Álvaro Xiomara, Chupica Miriam, Medina Gleiser, Mendoza Yadira, Montalvo José Luis, Cifuentes Mía y quien les habla, Loli Reyes. A continuación pasaremos a la interpretación del poema, donde profundizaremos en el mensaje que transmite Vallejo, la simbología que utiliza y la reflexión final que propone. Al fin de la batalla vino un hombre hacia él y le dijo: "No te mueras, te amo tanto". Pero ay, el cadáver siguió muriendo. Marcaron dos y repitiéndole: "No nos dejes, valor, vuelve a la vida". Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 aclamando por amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego en común. Quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Todos los hombres de la tierra lo rodearon. Vieron el cadáver triste y emocionado, mentalmente incorporándose. El primer abrazo, echándose a andar. Un poco sobre la interpretación del poema Masa. El poema Masa nos demuestra que cuando las personas se unen con amor, esperanza y solidaridad, pueden lograr cosas que prácticamente son imposibles, como en este poema Vallejo nos relata la muerte, ya que todos los humanos, si nos unimos, podemos vencer la tristeza y el dolor. Así también nos invita a no ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Bueno, lo que yo aprendí de la obra Colacho Hermanos, que la obra muestra cómo la envidia y la injusticia puede destruir las relaciones familiares, y también entendí que la fuerza y las responsabilidades no siempre son los valores por iguales. Finalmente comprendí que la falta de diálogo y empatía genera conflictos y que afecta a todos. Bueno, en la infografía presenta de César Vallejo su muro noroeste, donde se muestra el abuso de poder dentro de una cárcel. Se destaca como el protagonista observa la fragilidad y sufrimiento de su compañero de celda, lo que evidencia la injusticia humana. Además, la infografía aplica que Vallejo simboliza los obstáculos y el dolor como parte de la vida, evitando no seguir adelante con resiliencia. En resumen, nos recuerda que no todos enfrentamos límites, pero esos momentos pueden enseñarnos a fortalecer nuestra humanidad. Bueno, y por último voy a explicar lo que es la historieta. Muestra cómo en el colegio la democracia debe practicarse con honestidad y de respeto, donde un estudiante intenta ganarse las elecciones regalando dulces, pero el profesor le aplica que eso no es correcto. Al principio se enoja, pero luego reflexiona y entiende que las decisiones deben ser justas. Sus compañeros lo animan a participar limpiamente y él decide competir de manera honesta, fortaleciendo la evidencia y igualdad de su colegio. En conclusión, el acoso escolar sigue siendo una realidad que afecta profundamente a muchos estudiantes, y tal como muestra Paco Yunque, la injusticia se mantiene cuando existe silencio e indiferencia. Este audiovisual nos recuerda que la escuela debe ser un lugar de paz y no de miedo, donde cada estudiante sea respetado y protegido. Reflexionemos sobre nuestro rol. Combatir la violencia empieza con acciones pequeñas, con empatía, valentía y la decisión de no quedarnos callados.